Todo empezó en una tarde gris y fría, cuando estaba caminando por las calles del centro histórico de mi ciudad, buscando un lugar tranquilo donde grabar un nuevo relato para mi canal. Mientras deambulaba, me topé con una callejuela que no había notado antes. Era estrecha, empedrada y flanqueada por viejos edificios que parecían sostener siglos de historias. Algo me atrajo hacia allí, una sensación inexplicable de curiosidad. Mientras avanzaba por el callejón, me encontré con una pequeña tienda con un letrero que colgaba de manera precaria. En letras doradas y desgastadas, se leía «Hierbas y misterios de Doña Isabela». La fachada estaba cubierta de enredaderas secas y el cristal del escaparate estaba empañado. Pero se alcanzaban a distinguir frascos antiguos, ramas secas y amuletos colgados en hilos rojos. Algo en esa tienda me llamó, como si estuviera destinada a encontrarla. Decidí entrar. La puerta emitió un crujido prolongado mientras se abría, como si no hubiera sido usada en mucho tiempo. Un aroma intenso me golpeó de inmediato, una mezcla de incienso, hierbas secas y algo que no pude identificar, algo antiguo y misterioso. El interior era oscuro, iluminado solo por unas velas colocadas en candelabros de hierro. Detrás del mostrador, una anciana me observaba. Tenía el cabello completamente blanco, recogido en un moño, y sus ojos eran de un gris claro, casi hipnóticos. Su piel estaba marcada por profundas arrugas. Pero había algo en su presencia que imponía respeto. «Bienvenido», dijo con una voz suave pero firme. «Sabía que vendrías», me congelé al escucharla. «¿Cómo podía saberlo?» «¿Intenta saberlo?» Intento 00 es sonreír para disimular mi incomodidad y respondí, ¿cómo dice? Solo estaba caminando y vi su tienda por casualidad. Ella sonrió, pero no dijo nada más. Se giró y comenzó a rebuscar en una estantería llena de frascos y cajas de madera. Mientras lo hacía, aproveché para observar el lugar con más detalle. Había amuletos extraños colgados en las paredes, ristras de ajo y libros antiguos con títulos escritos en idiomas que no reconocía. Todo parecía sacado de otra época. Finalmente, la anciana volvió hacia mí con un pequeño frasco en la mano. Era de vidrio oscuro y estaba sellado con cera roja. «Esto es para ti», dijo, extendiéndomelo. «¿Para mí?», pregunté, confundido. «Pero yo no, lo necesitarás», me interrumpió, mirándome fijamente a los ojos. «Este amuleto te protegerá de lo que está por venir». Sus palabras me dejaron helado. Intenté rechazarlo, pero ella colocó el frasco en mi mano con una firmeza sorprendente para alguien de su edad. «No te preocupes por el pago», dijo. «Solo recuerda, nunca lo abras». La incomodidad creció en mi interior, pero no quería ser grosero. Asentí, guardé el frasco en mi bolsillo y agradecí rápidamente antes de salir de la tienda. Una vez afuera, me sentí aliviado, como si hubiera escapado de algo pesado y opresivo. Miré hacia atrás, pero algo extraño ocurrió. La tienda ya no estaba. En su lugar, solo había un muro de ladrillos cubierto de grafitis. Intenté racionalizarlo. Tal vez había tomado el callejón equivocado al salir. Sin embargo, cuando volví a casa, no podía dejar de pensar en la tienda y en la extraña anciana. Saqué el frasco de mi bolsillo y lo observé. Era ligero, como si no tuviera nada dentro, pero al moverlo, sentí un leve sonido, como el de arena fina. Esa noche, los sueños comenzaron. En el primero, vi a la anciana de pie frente a una hoguera, murmurando palabras en un idioma desconocido. Había sombras danzando a su alrededor, figuras sin rostro que parecían observarme desde la oscuridad. Me desperté sudando frío, con la sensación de que alguien me estaba mirando. A medida que pasaron los días, los sueños se hicieron más intensos. En uno de ellos, la anciana me entregaba un libro negro y me susurraba: «Elige sabiamente, o el amuleto no será suficiente». Cuando despertaba, sentía que el ambiente en mi casa estaba cargado, como si algo invisible estuviera rondando. Finalmente, decidí investigar sobre la tienda. Pregunté en el centro histórico y a varios comerciantes, pero nadie recordaba haber visto un lugar llamado Hierbas y Misterios de Doña Isabela.
Algunos incluso me dijeron que el callejón que mencionaba había sido cerrado hace años. Mi inquietud aumentó. Una noche, mientras grababa un video para mi canal, el frasco cayó de la mesa donde lo había colocado. Rodó por el suelo y terminó frente a mis pies. No había viento, ni movimientos que explicaran cómo había sucedido. Decidí guardarlo en una caja y colocarlo en un armario, esperando que con eso terminara todo, pero no fue así. La actividad extraña en mi casa se intensificó, sombras en las esquinas, susurros inexplicables y la sensación constante de ser observado. Una noche, desperté y vi a la anciana de pie al pie de mi cama. Sus ojos brillaban en la oscuridad y me dijo con voz grave: «Lo has aceptado, ahora debes cargar con ello». Desperté gritando, pero todo estaba en silencio. Desde entonces, he mantenido el frasco guardado, sin atreverme a abrirlo. Pero una parte de mí siente que no importa dónde lo guarde. El amuleto y la presencia que lo acompaña ya forman parte de mi vida. Hasta hoy, cuando pienso en la vieja tienda de hierbas, no puedo evitar sentir que ese encuentro cambió algo en mi destino. Como si, al cruzar esa puerta, hubiera abierto un vínculo con algo mucho más antiguo y misterioso de lo que jamás podría comprender. La historia que estoy a punto de contarles ha sido una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Durante años, evité hablar de ello, temiendo que, al recordar los eventos, algo oscuro volviera a mi vida. Pero ahora siento que es hora de compartirlo con ustedes. Todo comenzó durante unas vacaciones que pasé en casa de mis abuelos. Ellos vivían en un pequeño pueblo rodeado de montes y riachuelos. El lugar era tranquilo, casi aislado, y me pareció perfecto para descansar y desconectarme del ruido de la ciudad. Pero había algo en los alrededores que me inquietaba, especialmente un riachuelo cercano que todos parecían evitar. Desde el primer día, noté que los habitantes del pueblo no hablaban mucho del riachuelo. Cuando pregunté por qué nadie iba allá, mi abuelo, un hombre siempre amable y abierto, simplemente dijo: «No es un lugar para andar de curioso. Mantente alejado, especialmente al anochecer». Eso, por supuesto, solo alimentó mi curiosidad. Decidí investigar por mi cuenta, aunque no mencioné nada a mis abuelos. Pensé que solo sería un paseo inofensivo. Una tarde, al caer el sol, me dirigí al riachuelo. El camino estaba cubierto de hojas secas y ramas que crujían bajo mis pies. A medida que me acercaba, el aire parecía volverse más frío y un silencio inquietante envolvía el lugar. Finalmente, llegué al riachuelo. El agua era cristalina, pero reflejaba el cielo gris de una manera extraña. Como si ocultara algo debajo, caminé a lo largo de la orilla, observando el paisaje. Había árboles altos con ramas torcidas que parecían extenderse como garras sobre el agua. En un punto, noté algo peculiar: un círculo de piedras rodeaba un área despejada junto al riachuelo. Dentro del círculo había velas apagadas y restos de lo que parecían ser ofrendas. Había frutas, flores secas y un pequeño paquete envuelto en tela roja. Caminé a lo largo de la orilla, observando el paisaje. Había árboles altos con ramas torcidas que parecían extenderse como garras sobre el agua. En un punto, noté algo peculiar: un círculo de piedras rodeaba un área despejada junto al riachuelo. Dentro del círculo había velas apagadas y restos de lo que parecían ser ofrendas. Había frutas, flores secas y un pequeño paquete envuelto en tela roja. Me agaché para examinar el paquete, pero algo me detuvo. Sentí como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que no estaba solo. De repente, escuché un sonido. Era un murmullo, suave pero claro, proveniente del agua. Me acerqué al riachuelo, tratando de identificar el origen. Entonces la vi. A unos metros de distancia, junto a una curva del riachuelo, había una figura. Era una mujer, de cabellos largos y oscuros que caían húmedos sobre sus hombros. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre el agua. Vestía una especie de manto oscuro que flotaba ligeramente, como si estuviera suspendido en el aire.
El murmullo provenía de ella, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Aunque algo dentro de mí gritaba que me alejara, no pude moverme. La figura se enderezó lentamente y entonces se giró hacia mí. Su rostro era pálido, casi cadavérico, y sus ojos eran negros como la noche. Dos pozos sin fondo que parecían absorber toda la luz a su alrededor. No deberías estar aquí, dijo con una voz que era un susurro, pero que resonó en mi mente como un eco. No recuerdo cómo logré moverme, pero corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que esa presencia me seguía. Cuando llegué a casa de mis abuelos, estaba sin aliento y temblando. No dije nada, no podía explicar lo que había visto. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñé con el riachuelo y con la mujer. En el sueño, ella me llamaba por mi nombre, susurrando desde el agua. Había sombras alrededor de ella, figuras indistintas que se movían entre los árboles. Me desperté sudando, con la sensación de que algo estaba en mi habitación. Aunque encendí la luz y revisé cada rincón, no encontré nada. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. A la mañana siguiente, mi abuelo notó que algo andaba mal. Aunque intenté disimular, él insistía en que le contara lo que había pasado. Finalmente, le confesé que había ido al riachuelo. Su rostro se puso serio, más de lo que jamás lo había visto. Te lo advertí, dijo. Ese lugar está maldito. Hace muchos años, una mujer fue acusada de brujería y la ahogaron en ese riachuelo. Desde entonces, dicen que su espíritu ronda por allá, buscando venganza o compañía. Nadie que se cruce con ella vuelve a ser el mismo. Me aconsejó que no volviera al riachuelo y que evitara hablar de lo que había visto. Pero era demasiado tarde. La bruja ya había entrado en mis sueños y su presencia se sentía más cerca cada día. Una noche, desperté de golpe. Había un sonido fuera de mi ventana, como si alguien estuviera murmurando. Miré hacia afuera y, para mi horror, la vi. Estaba de pie junto al pozo en el patio trasero, mirándome fijamente con esos ojos negros. Paralizado por el miedo, no podía moverme. Entonces, comenzó a caminar hacia la casa, lenta pero decidida. Su voz llenaba mi mente, aunque no podía entender las palabras. De repente, la puerta de mi habitación se abrió. Era mi abuelo, sosteniendo un crucifijo y rezando en voz alta. La figura se detuvo y, tras unos segundos, desapareció en la oscuridad. Desde ese día, nunca más volví al riachuelo. Mis abuelos colocaron amuletos y cruces alrededor de la casa, y poco a poco la sensación de peligro se desvaneció. Pero a veces, en mis sueños, todavía la veo. La bruja del riachuelo no me ha olvidado, y siento que, tarde o temprano, volverá a buscarme. Esta experiencia me marcó profundamente, y aunque nunca he regresado a ese pueblo, el recuerdo de esa figura en el agua sigue persiguiéndome. Si alguna vez encuentran un lugar que todos evitan y que parece envuelto en misterio, por favor, escuchen las advertencias. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. La oportunidad llegó esa misma noche. Mi amigo había salido a una reunión familiar, y yo me quedé solo en su casa. Mientras miraba por la ventana, vi la luna llena iluminando el paisaje y supe que era el momento perfecto. Me puse una chaqueta, tomé una linterna y salí en dirección al cementerio. El camino estaba cubierto de niebla y el aire era frío y pesado. A medida que me acercaba, el silencio se volvía más intenso, roto solo por el crujir de las hojas bajo mis pies. Cuando llegué al muro de piedra, encontré un viejo portón de hierro oxidado. Con un poco de esfuerzo, logré abrirlo, y un chirrido agudo resonó en la oscuridad. El interior del cementerio era aún más inquietante de lo que había imaginado. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y muchas estaban inclinadas, como si lucharan por mantenerse en pie. Pero lo que más me llamó la atención fueron las velas. Había docenas de ellas esparcidas por el lugar, algunas encendidas y otras apagadas. La luz tenue de las llamas parpadeantes creaba sombras que parecían bailar sobre las tumbas.
mientras caminaba entre las lápidas, noté que las velas parecían formar un camino. Decidí seguirlo, guiado por una mezcla de curiosidad y temor. El camino me llevó hasta una cripta al final del cementerio. Era una estructura antigua, con inscripciones en un idioma que no reconocía. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior provenía un leve resplandor. Sentí un escalofrío, pero algo me empujaba a seguir. Entré en la cripta, y lo que vi me dejó sin aliento. Había un círculo de velas encendidas alrededor de una figura encapuchada. La persona estaba arrodillada, murmurando palabras que no lograba entender. En el centro del círculo había un objeto que parecía ser un antiguo relicario. De repente, la figura se detuvo y levantó la cabeza. Aunque su rostro estaba cubierto por la capucha, sentí su mirada fija en mí. Un susurro llenó el aire, pero esta vez pude entender las palabras: no deberías estar aquí. Mi cuerpo se paralizó. Sentí que el aire se volvía más denso, como si algo invisible me estuviera envolviendo. Intenté moverme, pero no pude. La figura se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba resonaba como un eco profundo dentro de mi cabeza. En ese momento, un viento fuerte apagó todas las velas, sumiendo la cripta en una oscuridad total. Escuché ruidos a mi alrededor, como si varias personas estuvieran susurrando en la penumbra. Finalmente, reuní suficiente valor para encender mi linterna. Al hacerlo, me di cuenta de que la figura había desaparecido. Sin embargo, el relicario seguía allí, brillando con una luz propia. Sentí una fuerte necesidad de tomarlo. Como si algo dentro de mí me estuviera diciendo que lo hiciera. Contra mi mejor juicio, extendí la mano y lo recogí. En el momento en que lo hice, un grito desgarrador llenó el aire. Era un sonido inhumano, lleno de dolor y rabia. Corrí fuera de la cripta, sin mirar atrás. Mientras lo hacía, las velas encendidas a lo largo del camino comenzaron a apagarse una por una. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver pero cuya presencia era innegable. Cuando finalmente llegué al portón, lo crucé de un salto y corrí de vuelta a la casa de mi amigo. Al llegar, estaba sin aliento y temblando. Mi amigo había regresado y, al verme, supo que algo andaba muy mal. Le conté lo que había pasado. Y su rostro se llenó de terror. El relicario, tienes que devolverlo, dijo. Ese objeto pertenece al cementerio. Si lo has tomado, ahora estás ligado a él. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las velas, la cripta y la figura encapuchada. Escuchaba susurros que parecían provenir de todos lados. Finalmente, decidí que tenía que devolver el relicario. A la mañana siguiente, junto con mi amigo, volví al cementerio. Esta vez, el lugar se sentía aún más opresivo. Caminamos hasta la cripta y colocamos el relicario donde lo había encontrado. En cuanto lo hice, un silencio absoluto llenó el lugar. Era como si el cementerio estuviera conteniendo la respiración. Desde ese día, nunca volvió a ocurrir nada sobrenatural en mi vida. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. A veces, en mis sueños, vuelvo a ese cementerio y veo las velas encendiéndose una por una. Siento que la figura encapuchada me observa desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Era una tarde lluviosa cuando decidí visitar una antigua villa abandonada que había escuchado mencionar desde que era niño. Se decía que, en ese lugar, habitaba una bruja cuya presencia se podía sentir incluso después de su desaparición. Aunque muchas personas evitaban el lugar por temor, algo dentro de mí me impulsó a explorarlo. Tal vez era la fascinación por lo sobrenatural o simplemente la necesidad de desafiar mis propios miedos. La villa estaba aún más aislada de lo que imaginaba. Los árboles que rodeaban el camino eran altos y frondosos, cubriendo el cielo y haciendo que el ambiente se sintiera cada vez más opresivo. Cuando llegué, pude ver que la mayoría de las casas estaban en ruinas. Sus paredes cubiertas de musgo y las ventanas rotas. El silencio era absoluto,
excepto por el sonido de la lluvia golpeando las hojas. Al caminar entre las casas, encontré una en particular que destacaba de las demás. Era una casa de madera, vieja pero sorprendentemente intacta. La puerta estaba entreabierta, y sentí una inexplicable necesidad de entrar. Al cruzar el umbral, un frío intenso me envolvió, como si el aire mismo estuviera cargado de algo oscuro y pesado. Dentro de la casa, todo estaba cubierto de polvo, pero los muebles seguían en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. En la sala principal, vi una mesa con un candelabro de hierro oxidado y un código de dibujos extraños grabados en la madera. Sobre la mesa, había un cuaderno de apariencia antigua. Sus páginas estaban llenas de escrituras extrañas en un idioma que no reconocía y dibujos de símbolos que parecían formar parte de un ritual. Mientras hojeaba el cuaderno, una sensación de ser observado se apoderó de mí. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, los pelos de mi nuca estaban erizados y el silencio se había vuelto casi ensordecedor. Justo cuando pensé que tal vez era mi imaginación, escuché un leve crujido proveniente del piso superior. Mi corazón se aceleró. Decidí subir las escaleras, aunque cada parte de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo. Cada escalón que pisaba emitía un gemido prolongado, como si la casa misma protestara contra mi presencia. Al llegar al final de las escaleras, encontré una habitación con la puerta cerrada. Había marcas de arañazos en la madera y un olor acre emanaba desde el interior. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía, pero en el centro había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser cera derretida. Había velas negras colocadas en los bordes del círculo y más de esos símbolos grabados en el suelo. En un rincón, una pequeña figura de tela y hueso estaba colgada de una cuerda. De repente, sentí un viento helado atravesar la habitación y las velas se encendieron solas. El círculo comenzó a brillar con una luz tenue y roja, y una risa baja y gutural resonó en el aire. Mis piernas temblaban mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, una sombra se formó dentro del círculo. Era la figura de una mujer, alta y encorvada, con un rostro que parecía cambiar constantemente entre el de una anciana y el de un cráneo. La figura me miró fijamente y pronunció algo en un idioma que no entendía. De repente, mi cuerpo se sintió paralizado, como si estuviera atrapado por una fuerza invisible. La mujer se acercó lentamente, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado. Cuando estaba a punto de tocarme, cerré los ojos y recé desesperadamente, aunque no soy una persona religiosa. Cuando abrí los ojos, todo había desaparecido. Las velas estaban apagadas, el círculo ya no brillaba y la figura no estaba. Sin embargo, el cuaderno que había visto abajo ahora estaba en mis manos, aunque no recordaba haberlo tomado. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la casa y no me detuve hasta llegar a mi coche. De repente, sentí un viento helado atravesar la habitación y las velas se encendieron solas. El círculo comenzó a brillar con una luz tenue y roja, y una risa baja y gutural resonó en el aire. Mis piernas temblaban mientras retrocedía lentamente hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, una sombra se formó dentro del círculo. Era la figura de una mujer, alta y encorvada, con un rostro que parecía cambiar constantemente entre el de una anciana y el de un cráneo. La figura me miró fijamente y pronunció algo en un idioma que no entendía. De repente, mi cuerpo se sintió paralizado, como si estuviera atrapado por una fuerza invisible. La mujer se acercó lentamente, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado. Cuando estaba a punto de tocarme, cerré los ojos y recé desesperadamente, aunque no soy una persona religiosa. Cuando abrí los ojos, todo había desaparecido. Las velas estaban apagadas, el círculo ya no brillaba y la figura no estaba. Sin embargo, el cuaderno que había visto abajo ahora estaba en mis manos, aunque no recordaba haberlo tomado. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo de la casa y no me detuve hasta llegar a mi coche. Desde ese día, he tenido sueños extraños en los que veo a la mujer de la habitación.
Siempre está de pie al final de mi cama, susurrando palabras incomprensibles. A veces, despierto con marcas en la piel que no estaban ahí la noche anterior. Aunque he intentado deshacerme del cuaderno, siempre reaparece en mi casa, como si estuviera atado a mí. Aún no entiendo completamente lo que pasó en esa villa, pero una cosa es segura, la bruja de la villa antigua sigue viva de alguna manera, y ahora estoy atrapado en su maldición. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado por un espeso bosque, una mujer conocida por todos como la mujer antigua. Nadie conocía su verdadero nombre, y pocos se atrevían a acercarse a su humilde cabaña, oculta entre los árboles. Se decía que vivía allí desde tiempos inmemoriales, y su rostro, marcado por los años y las cicatrices de la vida, parecía una sombra del pasado, atrapada entre los susurros del viento. La mujer había sido una curandera, conocida por su sabiduría ancestral y sus remedios herbales que sanaban a aquellos que acudían a ella en busca de ayuda. Sin embargo, su bondad era vista con desconfianza por muchos de los habitantes del pueblo, que no comprendían el poder que poseía. Los rumores sobre sus poderes crecieron, y pronto comenzaron a circular historias oscuras sobre pactos secretos con entidades más allá de la comprensión humana, pero todo cambió una noche fría y oscura, cuando la mujer fue rechazada por aquellos que una vez la habían venerado. Durante años, había cuidado de los enfermos, había ayudado a los jóvenes a encontrar su camino y había mantenido la paz en el pueblo. Sin embargo, en una ocasión, una tragedia ocurrió en la aldea. Una joven murió bajo circunstancias misteriosas. La desesperación se apoderó de los corazones de los aldeanos, y algunos comenzaron a susurrar que la mujer tenía algo que ver con la muerte de la joven. Fue entonces cuando la mujer fue acusada injustamente de brujería. El rechazo fue brutal. Los aldeanos, cegados por el miedo y la ignorancia, se presentaron en su puerta con antorchas y horcas, exigiendo que la mujer fuera castigada por lo que supuestamente había hecho. Sin poder defenderse, la mujer fue arrastrada al centro del pueblo, donde la humillaron y la echaron a las afueras, maldiciéndola con palabras llenas de veneno. Pero antes de que se fuera, la mujer, en su desesperación y dolor, lanzó una maldición sobre los aldeanos, una maldición que, según ella, se extendería por generaciones. Cada uno de vosotros pagará por vuestro desdén. Mis sombras seguirán vuestros pasos, mis ojos os vigilarán desde la oscuridad. Ninguno de vuestros descendientes conocerá la paz, y siempre llevarán consigo el peso de la culpa que me habéis impuesto. Esa noche, cuando la mujer fue exiliada, el viento comenzó a soplar con fuerza, y una niebla densa cubrió el pueblo, arrastrando consigo un aire gélido. Los aldeanos, aterrados, se refugiaron en sus hogares, creyendo que el mal había sido conjurado. Nadie sabía lo que sucedería. Pero al día siguiente, el pueblo amaneció con una atmósfera extraña, como si una sombra invisible estuviera cubriéndolo todo. Años pasaron, y la mujer desapareció en las profundidades del bosque. Nadie volvió a verla, pero las historias sobre ella siguieron vivas en las bocas de los ancianos. Sin embargo, no fue solo el tiempo lo que borró su figura de la memoria colectiva. La maldición comenzó a tomar forma. La familia de los aldeanos que habían sido los más crueles con la mujer comenzó a sufrir tragedias inexplicables. Los hijos morían en accidentes extraños, las cosechas se marchitaban sin razón aparente, y aquellos que nacían parecían estar marcados por una enfermedad que nadie podía curar. El pueblo, que antes había sido próspero y lleno de vida, comenzó a decaer. Los rumores sobre la maldición se esparcieron rápidamente. Algunas familias intentaron huir, pero parecía que la oscuridad los seguía a todas partes. Nadie estaba a salvo. Una noche, años después, un joven llamado Sebastián, descendiente de una de las familias que había maltratado a la mujer, decidió investigar. Había escuchado las historias sobre la maldición de la mujer antigua, y aunque al principio las consideraba simples supersticiones, los sucesos extraños que ocurrían en su vida lo hicieron cuestionar todo. Decidió internarse en el bosque, buscando respuestas. Aquella noche, la luna llena iluminaba débilmente el camino.
El viento susurraba entre los árboles como si estuviera invitándolo a seguir adelante. Sebastián, armado solo con su valentía, caminaba en busca de la cabaña de la mujer antigua, aunque no tenía idea de si aún existía. Al llegar al corazón del bosque, encontró algo que nunca imaginó, una pequeña cabaña en ruinas, rodeada de maleza y ramas caídas. La entrada estaba abierta, pero el interior estaba oscuro, como si el tiempo hubiera detenido su marcha en ese lugar. Entró cautelosamente, sintiendo como una extraña presión se acumulaba en su pecho. La madera crujía bajo sus pies, y el aire se sentía denso, cargado de un poder antiguo. En el centro de la sala, había una mesa cubierta de polvo, sobre la cual descansaba un libro envejecido. Sebastián lo tomó en sus manos, sintiendo que algo se movía en su interior.